palmas. Va, palmita. Bueno, muchas gracias a la Tuna de la UDES por haber aceptado esta invitación a participar en la ronda de fundadores de las tunas universitarias de Colombia. Digamos que es una tuna de una ciudad hermosa, que es la ciudad de Bucaramanga. Entonces, hoy nos van a estar contando cómo fueron esos comienzos y esos inicios de esta tuna, a la cual las niñas de mi tuna, cuando los conocieron, le pusieron los príncipes. Ya les preguntaremos por qué fue que les pusieron así, pero me imagino que por bien comportados, por decentes. Desde luego. Entonces les damos la bienvenida y si quieren, pues cada uno que arranque a presentarse. Por estricto orden de antigüedad. Yo creo que por estricto orden de antigüedad, por edad. Sí, el problema es que entre los fundadores no hubo ROA, okay, según lo dictó la tuna de la Universidad Católica, quienes eran nuestros padrinos, ¿no? Entonces aquí tenemos ese pequeño conflicto porque no sabemos quién puede gritar a quién y quién puede callar a quién. No hay conflicto, José, aquí priman las canas. Gracias. Afortunadamente, hoy me tinturé el cabello precisamente para aparentar más juventud, me peiné, es más, aproveché la oportunidad para bañarme. Guiomar, muy buenos días, muchísimas gracias y gracias a mis queridísimos hermanos de la tuna de la Universidad de Santander por darme este privilegio de empezar. No fui el primer tuno bautizado dentro de ese grupo de 7 fundadores, fui como el tercero o cuarto, no me acuerdo realmente. Yo estaba pegándole puños al piso en ese momento cuando estábamos en esa ceremonia de bautizo de la tuna. Entonces me presento, mi nombre es José Manuel Cáceres Guerrero, soy de aquí de Bucaramanga, trabajo con la Universidad de Santander. Mi trabajo allá es fungir como supuesto director de la tuna, pero realmente aquí no tenemos directores, es un presidente que es un muchacho de la tuna, tenemos nuestro director musical que es otro compañero y el tesorero que son los que forman la junta directiva. Realmente yo hago como coordinador de la tuna y soy el que pues presento algunos proyectos ante la universidad, pongo el pecho, rindo informes y bueno, cositas así por el estilo ante la universidad que lo requiere. Para comenzar todo esto, pues obviamente muy importante la Universidad de Santander para nosotros, ya que nos acogieron en un momento determinado de la historia de la formación de esta tuna. Nosotros veníamos de un viaje que hicimos a Chile en enero de 2004
Sí, pero vamos reciente. por parte, mi querido Fósil, estamos en el comienzo, o sea, así como cuando la Listo, Tierra bien. se enfrió, entonces estamos Emoción positiva. apenas pues en esta introducción, que es que la gente los conozca a ustedes, Ok, listo, ya bien, qué después pena. hablamos en ese tema de la historia. Ahí no por develar la edad, porque la ventaja de los hombres es que la edad los hace más interesantes, entonces, ¿quién seguiría en ser el más interesante del grupo? Uy, complicado. Carajo. Creo que me toca a Sí, mí ahí la tomar la pusiste palabra. difícil. ¿Cómo así? Entonces, vamos, Obviamente por interesante, no por edad. obviamente. Exactamente, por eso les digo que los hombres se ponen interesantes con la edad, entonces ¿quién seguiría siendo el hombre más interesante? Bueno, pues en ese caso vendría siendo yo. Mi nombre es Camilo Ardila, yo soy el Tuno Aru, ingeniero civil de la Universidad de Santander. Comencé mis estudios en la Universidad Javeriana, por eso pues siempre fui muy cercano a la Tuna Javeriana, fui bulto de la Tuna Javeriana en su momento, y por razones personales que no vale la pena discutir, terminé en Bucaramanga, recomencé mis estudios y pues en el camino nos reunimos con la gente de la estudiantina claveriana que venían empezando este proyecto y pues así fue tomando forma la Tuna de la Universidad de Santander. Y ahora tú, ¿dónde estás ubicado en este momento del universo? ¿Dónde te ha Yo llevado? vivo en Australia. Hace varios años estoy por acá. Cuando llegué estaban acá Carlitos y el Tuno Negro. Aquí hicimos Tuna un ratico, también fue una etapa muy chévere. Eso por acá es muy extraño y pues fue un momento que se disfrutó mucho, ¿no? Ok, súper, muchas gracias. Bueno, ¿quién sería el siguiente? Creo que soy yo. No sé. Y Mancho, sería Mancho. Mancho, ¿no? Por Sería edad. Mancho. Pero es que Mancho no aparece, no lo veo. No, 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 es que lo que sucede es Mancho, que yo soy el menos interesante. Ya. Ah, Mancho, No está en cámara, no está en cámara. Mancho, ponga déjanos la cámara, yo verte. no lo veo desde hace como 10 años, man. Ah, Aquí estoy, muy a la moda. aquí estoy, aquí Eh, estoy. eh, hoy él es el turno a la moda. Ok. Estoy sacando al perro. Bueno, Mancho, cuéntanos un poquito de ti, tú, dónde estás ahorita, qué estudiaste, qué estás haciendo ahora. Bueno, pues yo soy el Tuno Olafo. Creo que no merece explicar la razón de por qué Olafo. En este momento estoy trabajando aquí en la ciudad de Medellín eh, y, y mientras yo era la primera persona que le pusieron la beca, Fósil está dándole puños al piso porque estaban a punto de becar a Andelfo también. Entonces, eh, esa era la razón por la cual él estaba un poco molesto con el tema. Eh, Estoy trabajando para Telefónica, Movistar y con el cliente Fiscalía General de la Nación aquí en Medellín. Y no, y tú eres paisa porque ya No, hablas no, con no, no, paisa. no, no, es más pastoso que, Ah, María, pues no, hombre. más pastoso que el cuy. Ah, tú eres pastuso. Sí, él es multidialéctico. Si va para Bogotá, Ah, se vuelve sí. rolo. Si va obvio, para... obvio. A la Sí, tierra que fueres es lo que vieres. eso. Le pasa lo de Shakira, ¿no? Ok. Amén. Ok, ok. Listo, muchas gracias. Un gusto. Ahora sí seguiría Carlitos. Creo que sí, no sé. ¿O Chucho es mayor que yo? Vamos a darle licencia hoy, siga. El menor, el menor. Bueno, no, Yomi, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí presente. Creo que hace rato no estaba como tan involucrado con temas de la tuna de la UDES. Yo vivo en Bogotá. Mi nombre es Carlos Nieto, primero que todo. Mi mote es niño culto. Luego podemos hablar un poco de por qué niño culto. Y vivo en Bogotá ya hace como unos casi 9 años que vivo en Bogotá. También por cosas de la vida estuve en Australia, estuvimos rondando y viviendo, corriendo la tuna un poco allá en Australia. También fue interesante la experiencia.
Luego volví aquí a Colombia y me radiqué en Bogotá, estoy aquí en Bogotá, trabajo en una empresa que maneja y hace temas de comercio digital. Y pues digamos que yo no soy egresado de la UDES, pero digamos que soy egresado de la UDES de corazón. Entonces también es una historia muy interesante de sus inicios. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a ti por haber venido a Bogotá y hemos tenido el privilegio de poder contar contigo aquí en muchas actividades que ya de pronto nos dan el gusto de oír algunito ahí cantando alguna cosa, entre esos Carlitos que canta muy bonito. Ah, bueno, también estuve un año estudiando en la Javeriana, entonces también por eso muy bien. bastante relación. Ok, muchas gracias, Carlitos. Y ahora sí, Chucho. Bueno, mi nombre es Jesús Insuasti. Gracias por la invitación, por la madrugada, por todo lo bonito. Yo estoy vinculado a la Tuna desde sus inicios cuando éramos estudiantina y estábamos todos pues no todos, pero una mayoría en el Colegio San Pedro. Después de eso, pues hubo la transición a hacer lo que somos ahora, que es la Tuna de la Universidad de Santander. Mi mote es Tuno Shrek y tampoco vamos a discutir, mentira, no. Después les muestro por qué. Recuerdo mucho que en ese momento éramos un grupo de las personas que veníamos del Colegio San Pedro, otros que estaban adscritos y todos teníamos conexiones distintas con universidades distintas y ya entraremos en ese punto. Yo estudié música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en este momento me encuentro en Estados Unidos después de haber terminado mi maestría y ahora trabajo para el Distrito Escolar de la ciudad de Plano, aquí en Texas. No, todos muy viajeros. O sea que en Bucaramanga no está Sino Fósil. No, todavía está Lorenzo. Bueno, Iván está en otro lado también, pero sí, ahí quedan algunos de los fundadores. Ok. Bueno, ya sabiendo quiénes son ustedes, así como dice usted, sí sabe quién soy yo. Entonces vamos ahorita quiero que me cuenten un poco, me han mencionado el tema de la estudiantina y que eso dio como el tránsito a ser como la Tuna. ¿Cuál es ese origen? O sea, ¿de dónde nace como ese tema de la idea de formar la Tuna en la universidad? Entonces, como ahí sí no sé quién será quien me pueda arrancar a contar como esa historia feliz. Bueno, yo quiero, a pesar de que yo no fui partícipe de ese momento de la estudiantina, yo quiero tomar la palabra en esa parte para ponernos un poco en contexto. En Bucaramanga, yo fui del Colegio San Pedro también, la tuna de primaria era una cosa muy tradicional dentro del colegio y dentro de la ciudad en general. José desempeñó un trabajo muy importante que ya les contará para llevar eso al bachillerato y eso pues, siguió creciendo y salió de ahí y la idea ya fue después que fuera algo universitario. Como digo, José tendrá que darles a ustedes ese dato, pero el contexto es que José tiene alguna información de cuándo empezó esa tunita del colegio. Claro, Camilo, ya va enciendo la cámara. A ver, nosotros empezamos en el año 1996. En el no, la anterior. No, la real, en 1700, ¿qué? ¿Qué me decía Camilo? La de primaria. Ah, la de primaria, ¿no? La de primaria no tiene 70, 75, años, 80. años U. Carlitos incluso fue, comillas, tunito. No fue tan vieja, ¿o sí? Como el 93. Yo fui de esa en el 80. No, pero usted, Carlitos, estuvo en esa tunita de primaria del colegio. Claro, yo lo conocí. Yo no recuerdo mucho, pero sí tengo por ahí una foto que me dio. Al lado de Tribilín y de Pluto. Yo sé. Yo conocí a Carlitos
por medio de mi familia, porque pues las dos familias, tanto la de él como la mía, eran bastante unidas en varios aspectos. Éramos muy buenos amigos de los abuelos de Carlitos. Y Carlitos estaba estudiando en el Colegio San Pedrito cuando yo aterricé allá, gracias a que la directora del colegio se embarazó y esto me Tú no pusieron tuviste a nada mí. que ver en eso, ¿no? No, 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 en la formación de esa tunita no, 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 mucho menos, por favor. Gracias, gracias por la ¿Qué truco, aclaración. Sí, sí, sí. Gracias por la aclaración, sí. Esto, entonces, esa tuna del Colegio San Pedrito puede tener perfectamente más de, si nosotros llevamos 15, ellos pueden tener unos 25, 28 años de existencia en el San Pedro, ¿sí? Entonces, de ahí nació la tunita de primaria, por así decirlo, inspirado por una profesora allá del colegio que le gustaba el tema de las tunas, y armaban ese grupito con los niños de primaria. Hacia el año 1996, yo tuve contactos anteriores con algunas tunas de colegio y vi tunas universitarias, entre esas conocí a la tuna javeriana. Tuve la oportunidad de estar en algunos festivales en Bogotá de esas tunas y los vi, pues me pareció pues como muy curioso y muy interesante. Y en el 96 hablé con el padre Juan Vicente Córdoba, que fue rector del colegio en esa época, y le comenté el proyecto. Y a él le pareció muy bueno porque en el año 97 el colegio cumplía los 100 años de existencia. Entonces dijo, no, pues ármela para el aniversario del colegio. Yo le dije, listo, padre, vamos a hacerle. Y como referencia tomamos a la tuna javeriana de Bogotá, la tuna masculina, porque pues poco se conocía aquí del asunto. Sabíamos que existía una tuna en la Universidad Industrial de Santander, una tuna mixta, pero poco los veíamos, poco sonaba, no, estábamos muy desconectados, muy perdidos. Alguna vez fui a la UIS a tratar de buscarlos, pero parece que estaban como en tiempo de receso y no había mucha claridad sobre la existencia de ellos. Entonces empecé con el cuento de formar la tuna del Colegio San Pedro Claver para el año 97, para los 100 años del colegio. Logré convencer a un grupo de muchachos y Una pregunta, perdón, te interrumpo, Fósil. ¿El Colegio San Pedro es solo masculino o es mixto? No, es mixto. No, es mixto, es mixto. Mixto. Sí. Y es jesuita. Y antes el colegio era solamente masculino, ¿no? Después ya los sacerdotes, los padres del Colegio San Pedro, pues abrieron la posibilidad de que fuera mixto y empezó a funcionar sobre el año 85 como colegio mixto, ¿sí? Okay. Yo también pertenecía fue el 90. No, yo pertenecía al grupo Scout del San Pedro y la primera niña que entró al grupo Scout del colegio era mía, ¿sí? Que habían 5 o 6 niñas en todo el colegio. Claro, pero la primera promoción del colegio fue el 90, la primera promoción mixta. Ya, sí, señor. Entonces, siendo el colegio mixto, igual tú solamente convocas niños para la tuna. ¿Sí? No. Era mixto. Inclusive me atrevo a decir que la primera, la tuna de colegio, con la que empezó José, era mayoría femenino. Okay. Pues no y sí, porque resulta que yo tuve la oportunidad de crear unos talleres musicales en el colegio, en donde prácticamente me tocó casi que sobornar a algunos muchachos para que ellos pudieran pertenecer a las bandas de rock. Tenían que le dieron empanadas. Tenían que tratar de participar en otras actividades musicales, entre esos la tuna, ¿sí? Pero obviamente no los obligué, pero sí los convencí, por así decirlo, de participar. Los motivaste. Sí, más o menos, sí. Entonces, ¿Quiere su banda de rock? ¿Quiere su banda de rock? Entonces, tiene que estar en la tuna. Perfecto. Entonces, a raíz de eso, entraron en ese momento como unos 10 muchachos y unas 14 niñas más o menos. Fue bastante grandecito. El padre Juan Vicente nos ayudó a conseguir todo lo que necesitábamos, me dio carta libre para comprar instrumentos, para conseguir cómo nos íbamos a vestir, no sabíamos de eso.
el internet poco y nada estaba funcionando para esa época. Entonces todo era con referentes, con videos antiguos y con la poca memoria que yo tenía sobre lo que había visto en Bogotá en otra época, ¿no? Entonces así se crea esa tunita y en el 97 tenía esa conformación, 10 muchachos, 17 niñas, en el 98 eran 23 niñas, 8 muchachos, y así iban disminuyendo el Hasta grupo que entré yo. de hombres, ¿sí? Prácticamente estaban muchísimas niñas, ¿sí? Y entre esos muchachos, cuando Carlito ya pasó a bachillerato, él entra a formar parte de la tuna, también lo convencí, ¿sí? De que se metiera ahí. Casualmente cuando yo entré, solo eran niñas y estaba solamente yo. Entonces, por eso digo que la mayoría eran niñas. Ah, que lo tienes clarísimo, que la mayoría eran niñas. No la mayoría, todas eran niñas. La palabra, No tengo, la palabra yo no que tengo usa, problema, no tengo problema con eso, puedo vivir con eso. la palabra que usa José de convencer está siendo utilizada muy, digamos, muy poco estricto, ¿no? Eso fue convencer, coaccionar, sí, hay muchas Sí, formas. yo puedo decir de mi historia cuando, digamos que después de todo ese proceso, cuando yo entré a la tuna, yo entré casualmente porque yo durante mucho tiempo, cuando chiquito, en primaria, cantaba, pues mi mamá era de las que me buscaba que yo estuviera en participar en cuanto evento musical, artístico, cómico musical existía. Sí. Entonces, ¿Y qué yo de pasó con la ahí, parte cómica? no me fue bien. De ahí, digamos que yo como que tuve esa etapa de adolescencia en donde dije no más, no quiero seguir cantando, además mi voz estaba cambiando, bueno, todo el cuento, me puse rebelde, dije no quiero más y me dediqué a la gimnasia. Y casualmente, cuando me reencontré con José, porque José para mí era como esa persona amiga de la familia, como decir un tío lejano, que uno decía, bueno, veía de vez en cuando, pero este man es como viejo, como que no. Sí, porque claro, uno en el colegio, uno piensa que todo el mundo mayor a uno es viejo. Viejo. Entonces, Sí, cualquiera que eh, sea eh, mayor es viejo. casualmente me convenció y digamos que me llevó a decir, bueno, listo, no cante, pero toque guitarra y aprenda guitarra. Y ahí fue cuando yo empecé mi proceso musical o retomé mi proceso musical. Entonces, aprendí algunas cosas con José y José, como dice él, me convenció a que lo ayudara con el bajo, como el bajo eléctrico, que en ese momento no había nadie que tocara el bajo eléctrico en la tuna estudiantina del colegio. Y de ahí fue que nosotros dos empezamos como en ese proceso, más que todo, obviamente, José, de reclutamiento de ya mis amigos y las personas que yo conocía y que empezaron a interactuar conmigo, porque yo también amé una banda de rock y todo, y esas mismas personas empezaron también a entrar a la tuna. Entonces Ay, ahí empezaron a entrar muchos, inclusive de los fundadores. Más adelante entró Chucho, entró Lorenzo, entró Juanca Cortés, bueno, y así empezaron a entrar y pues digamos de ese círculo de amigos que yo tenía fue creciendo y se volvió el círculo de amigos de José y luego entonces ya José regalaba empanadas, para que estuvieran y así digamos que así se empezó a armar el grupo de hombres sí, de nuevo en la tuna del colegio. ok. Entonces, es de origen jesuita esta tuna, qué emoción. Me parece Digamos espectacular que sí. eso, el origen. Entonces, ¿cómo llega este tema? Listo, ya está en este tema, les queda como el gustico y la semillita de la inquietud sobre el tema de la tuna. Ahora sí, ¿cómo hace este tránsito o cómo llega a la Universidad UDES a tener esta idea o cómo surge ya en la universidad el tema de armar la tuna? Yo sí, perdón, yo sé que Camilo va a intervenir después de mí. Yo sí quisiera decir que como no se conocía mucho, yo buscaba los medios posibles para que esa tunita de colegio tuviera la posibilidad de conocer otras tunas, para que no se sintieran solos. Como anécdota muy particular y muy especial, en esa época estaba don Santiago Moure y el señor de Francisco en un programa radial. Y no sé qué pasó en Bogotá, creo que vieron una tuna y algo, creo que la tuna javeriana masculina tuvo que ver en el asunto. Y
ellos empezaron a hacer todo un trabajo de hablar mal de la tuna, De de no burlarse, yo me gustarle, acuerdo. ¿sí? De no gustarle, y tanto así que por radio, como unos 2 semanas antes de inaugurar la tuna en el Colegio San Pedro Claver, estos en radio cogen y dicen: yo prefiero que mi hijo sea homosexual a que pertenezca a una tuna. Es Y totalmente eso entendible. Ellos vienen a fue, otros y viendo unas personas que sonríen, cantan, bailan, y estos que no coordinan cabeza, ojo, mano, por dicho, el coordinador lo tienen perdido, pues obviamente todo lo que yo no puedo hacer, pues lo desvirtúo. Eso pues era clarísimo, pero imagínense un adolescente y los que eran las figuras, imagínense, las sí, figuras señor. conocidas salieran con eso, pues obviamente eso debe haber sido un golpe súper duro para ti en la tuna. Claro, eso fueron 2 semanas antes de la presentación oficial de la tuna. Los muchachos no querían ponerse el uniforme que se había inventado para eso, no querían tocar guitarra de una manera distinta, todos querían parecer rockeros, la capa no les podía gustar, mejor dicho, fue bastante complicado, bastante difícil. Y, y en ese momento, cuando se lanza la tuna del Colegio San Pedro Claver, de los 10 o 12 muchachos que habían, solamente 5 se presentaron. Los otros dijeron que no iban a aparecer, que yo no sé qué más cosas, y ahí empezó a destruirse ese proyecto antes de haber empezado, ¿no? Entonces pasó ese impasse, y buscando que ellos tuvieran como una identidad, como un reflejo donde mirarse, entonces busqué un certamen que por lo menos tuviese la posibilidad de que los muchachos estuvieran más tiempo, porque los eventos en Bogotá eran de 3 horas en un centro comercial o en un colegio o en una universidad, en donde llegaban las tunas de Bogotá solamente, participaban, su empanadita, su gaseosa y hasta luego para la casa, y a mí no me servía eso porque implicaba viajar desde Bucaramanga, obviamente tratar de buscar un hospedaje y todo eso, y me encontré con el certamen de La Vega, ahí Ah, averiguando, ok. investigando, y entonces logré convencer al colegio de permitir a los muchachos viajar al certamen de La Vega, y en ese momento, en ese primer certamen, conocimos no solamente a la Javeriana, pero también la tuna de la Universidad Católica de Colombia, ¿sí? Ok. Quienes son nuestros padrinos Eso fue actualmente. aproximadamente en el 2003, 2002, Tres. como en el 2001. 2003. En el 2001. 2001, porque nosotros alcanzamos a estar en Nosotros 3. estuvimos 2001, 2002 y 2003. Antes de salir del colegio, estuvimos yendo a La Vega. Y ahí fue, digamos Ah, que, donde se formó como toda esa, como esa prematura relación y como gusto por la tuna en realidad cuando empezamos a conocer, porque primero era otras como un tunas. tema musical, luego ya se volvió un tema como, oiga, esto está interesante, ya empezamos como a decir, oiga, busquemos más, investiguemos más, miremos en internet qué es lo que pasa. Inicialmente era como, oiga, no voy a tocar pandereta porque eso lo hacen las chicas, y luego fue como, vea lo que están haciendo esta gente con la pandereta. Entonces todo ese proceso empezó como a enamorarnos mucho de la tuna, y por eso digamos que prematuramente cuando nosotros salimos del colegio en el 2003, ya teníamos un mundo en nuestra cabeza de lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, qué queríamos ponernos, cómo queríamos cantar, porque ya llevamos 3 años ensayando música de tuna y cantando música de tuna. Súper bonito este proceso, digamos que por lo menos hasta ahora como de las tunas con las que me he reunido, digamos que no hay nadie que haya tenido, digamos que, por ejemplo, Beto Amaya, sí había había estado en la tuna de su colegio en La Salle, aquí en Bogotá, y eso lo llevó como a crear como la fundación en la universidad donde él estuvo. Entonces, pero que como grupo salgan ya como la base para armar como esa tuna, digamos que es como la primera vez que escucho eso en lo que me han contado pues hasta ahorita. Yo sí Entonces, quiero, perdón, sí, Guillermo, eso que comenta Carlitos, pues fue muy importante para nosotros, porque cuando nosotros nos presentamos como tuna de colegio, prácticamente el último año, en el 2003, allá en La Vega, Cundinamarca, sí, nosotros ya íbamos demasiado fortalecidos musicalmente. No es que sí. sonáramos, pero tenía una fuerza y un impacto impresionante. Y que ya a puertas de estar en la universidad, que todavía no sabíamos cuál iba a ser el futuro del asunto,
La presentación musical en La Vega fue apoteósica. Obviamente a uno lo programan a las 8:30 de la mañana y sobre las 4 de la tarde se está uno presentando. Y a las 4 de la tarde, a esa hora, había un lleno impresionante en la plaza, ¿sí? Era bastante fuerte. Nosotros cuando llegábamos aquí a Bucaramanga ya llegamos con un fortalecimiento y era un rum por todo Bucaramanga, salíamos, teníamos contratos, los contratos se volvían empanadas en el colegio, generalmente, ¿sí? Yo coincidía con que llegaba peluqueado al colegio después de un contrato, entonces dije, no, claro, mínimo se peluqueó porque el contrato dio para la peluqueada, pero no era así, pero sí funcionaba y prácticamente la plata me la pegoteaba con los muchachos del colegio en lo que ellos dicen, empanadas, gaseosas y todo lo que pudiera, ¿sí? Entonces era ese el plan. Y ya para cerrar ese ciclo, digámoslo, y ya comenzar el ciclo, que de pronto Sí. ya Aru nos puede contar un poco más, para cerrar ese ciclo, nosotros lo que hicimos fue hacer un viaje en diciembre de ese año, cuando nos graduamos del colegio. En esa estaba Lorenzo, estaba Chucho, estaba el Negro, habíamos varios que estábamos Ahí ahí. iban niñas también con ustedes. Ahí también ¿cierto? iban niñas, sí, todavía quedaban como 4 niñas, pero pues nosotros ya estábamos como en después nuestro de ser minoría, terminaron siendo, apoderándose de sí, y ellas estuvieron también, pero pues digamos que nosotros ya estábamos con otra mentalidad, ya que ya sabíamos qué íbamos a hacer cuando comenzara el siguiente año, buscar universidad, y estábamos obviamente todos buscando también universidad para estudiar. Y ese viaje también nos ayudó muchísimo porque viajamos por Sudamérica, estuvimos en Perú, estuvimos en Chile y conocimos muchas tunas, conocimos certámenes de tuna, participamos en certámenes de tuna y eso nos abrió la mente mucho más y dijimos, venga, esto es lo que queremos nosotros hacer. Y ganamos un premio a hagan. mejor pandero a nivel iberoamericano allá en Iquique, en esa ¡Ay, época. qué lindo! Claro, es que esa era otra de las virtudes que tenían estos chinos, que eran porristas, hacían gimnasia y se hacían Sí, éramos estructuras de Sí, personas sí. y eso traído al show de la pandereta y de la bandera y las cosas que hacían, se veía estupendo. Espectacular, claro que sí. Súper Bueno, y bonito. ahí ya el siguiente ¿Cuándo duró año ese viaje? fue como un mes, pues digamos en mi caso fue un mes, en el caso de José y el Negro creo que fue más porque se fueron por tierra. Entonces, Ok. Entonces, terminé ese viaje que es como su graduación del colegio y ese cierre, pues como de su ciclo escolar, de esa etapa y viene ya como dónde vamos a estudiar, qué vamos a hacer y entonces ahora sí, ¿cómo nos convertimos en la UDES? Que creo que ahí Aru ya creo que Bueno, pues echar ese cuento. mi visión de esa transición fue otra. Yo venía de haberme recién vinculado a la Tuna Javeriana. Cuando me regresé a Bucaramanga, entré a la UDES, conozco en la UDES a otro personaje que tenía a alguien familiar en la Tuna Mayor, tenía el bichito de la tuna pegado igual que yo, y lo intentábamos y la cultura de Bucaramanga y más en la de la universidad, el vallenato prima mucho, y lo de la tuna era muy desconocido. Nosotros no pudimos, no lo logramos. Finalmente, este amigo de nosotros que le decíamos Gotsuki, Andrés Andrade, su familia tiene un restaurante en Bucaramanga, y un día me llama y me dice, oiga, estuvieron anoche en el restaurante de mis papás unos chinos que una tuna que del Colegio San Pedro. Le dije yo, no puede ser. Yo a José lo conocía ya de antes porque teníamos amigos en común, scouts. Y pues le dije, camine, me acompaña. Lo invitaron fue a él, a Andrés. Camine, me acompaña, que me dijeron que fuera un ensayo. Y llegué yo y le dije, José, ve, usted es el que está en esto, no sabía. Y empezamos a ensayar con ellos. Estaban recién saliendo del colegio, la UIS, si no estoy mal, estaba en paro en esa época y había algunos esperando que se resolviera eso para entrar a estudiar, algunos en la UIS, pues Lorenzo estaba con su tema de la UNAP. No estaba muy claro la tuna dónde se iba a arraigar. Yo era la minoría ahí,
estábamos Andrés y yo, y ellos venían con una base sólida de 6 personas, 7 personas que venían juntos desde el colegio. Pues nosotros estábamos como apoyando el proceso, y la tuna se llamaba la tuna de ingeniería porque la mayoría eran o iban a estudiar ingeniería, y estábamos Andrés y yo que estábamos estudiando ingeniería. Mancho estaba estudiando ingeniería electrónica en la UIS. Entonces era la tuna de ingenieros, punto. Y en ese proceso, sí, incluso yo le decía, al principio le decía a José, pues seamos la tuna universitaria. Esa ninguna mentira. Bueno, y en ese proceso entiendo que varias gestiones se hicieron frente a la UIS. En la UIS ya existía una tuna, y un buen día con el decano de ingeniería de la universidad le comenté de la tuna, el ingeniero Guillermo Beltrán, que se enamoró del cuento. Y un día me dijo, dígales que si pueden subir, vengan, porque están aquí los pares académicos, y es el momento perfecto para que el rector los vea y puedan, pues, proponerle que los apoye. Y así fue. La tuna Yo subió. quiero, Camilo, yo quiero hacer una pequeña acotación a esa historia que usted cuenta, porque yo cuando me encontré con Camilo cerca del Colegio San Pedro Claver, en una tienda muy clásica que había por aquí cerca, tomando gaseosa, Camilo me comenta, y entonces, oiga, qué chévere, y yo no sé qué más cosas, y estábamos todavía como en el proceso de buscar las cosas, y Camilo me mencionó la universidad, pero yo, debido a mi edad, no capté el nombre, y quedé con la UCC metido, la Universidad Cooperativa de Colombia, y yo me iba a pasear la Universidad Cooperativa de Colombia a ver a qué horas encontraba este personaje. Claro, no lo iba a encontrar porque él estaba en otra universidad totalmente alejada, que yo en ese momento no conocía ni dónde quedaba ubicada. Entonces eso como esa parte. Y lo que él comenta de Andrés Andrade, de Gotsuki, que era compañero de él de la universidad, fue muy curioso, porque es que la mamá, yo no conocía a Andrés en ese momento. La mamá me dijo, ay, el niño mío toca guitarra. Yo dije, el niño mío, otro peladito de colegio, por ahí 14 años, y él tiene un amiguito, ¿sí? Y cuando nos pudimos contactar con Camilo y lo citamos a un ensayo para participar en el Festivalito Ruitoqueño, ¿sí? Llegan este par de personajes, más o menos de 1,20 de ancho cada uno, ¿sí? Grandísimos, y esos eran los niños que tocaban guitarra y que les gustaba la música. Y yo que pues pasmado ahí. Listo, cierro micrófono. Pues sí, así fue. Siempre sus hijos eran niños, entonces no había de otra. No, y mira que con José ya nos habíamos visto varias veces en el camino, pero en escenarios completamente distintos, porque teníamos amigos scout en común. En algún momento me lo encontré tocando en un bar en Bucaramanga con algún amigo. Bueno, de esas coincidencias que hasta que todo hace clic, como decía, conectando los puntos para atrás, ¿no? Bueno, así fue. Finalmente al rector le pareció bien, no le dio mayor importancia. Dijo, bueno, pues bien, ustedes pues ya saben cuáles son los colores de la universidad, el escudo. No hubo mucho revuelo con el tema. Siempre tuvimos el apoyo del ingeniero Guillermo, el decano de ingenierías, que necesitan acompañándonos, hasta que se empezó a organizar el primer evento de tunas. José ya había organizado uno años antes, pero con el nombre de la universidad. Y ahí ya la universidad saltó. Así, un momento. Bueno, pero entonces ahí vamos a devolvernos un poco. Entonces, ustedes ya habían ido a La Vega. En La Vega tenían la oportunidad de ver de todo, porque a La Vega pues va de todo. De todo tipo de tunas, vestidas de todas las formas, sabores y colores, con todo tipo de repertorios, de todo.
¿ustedes cuándo toman la decisión de, porque me cuentan que en el colegio, pues era como, digamos que ese es el traje tradicional colombiano, me imagino que era el que utilizaban en el colegio, que era pues con el pantalón, la camisa blanca, la capa larga de cosas, con las cintas que les dan de los eventos y todo eso? ¿En qué momento deciden hacer como definen que, además porque Aru, si había estado en la tuna javeriana y la otra persona que estaba en la tuna mayor, también son tunas que utilizan traje tradicional colombiano común y corriente? Entonces, ¿cómo llegan a esta conclusión de nos vamos a vestir al estilo tradicional español? ¿En qué momento se da eso? Bueno, eso lo traen ellos. Cuando yo los conozco ya usan jubón y greguesco y a pesar de haber estado con la Javeriana y en Bogotá haber visto otras tunas, para mí fue una sorpresa. Y ok, de eso hay que aprender. No sé cómo se da, entiendo que es a través de la católica que ellos tienen como ese reflejo de, ok, esto se ve más tradicional, esto es distinto a lo que conocemos. ¿Cómo toman esa decisión? Porque realmente José o Carlitos, no sé. ya tienen toda la opción. Si uno piensa en los javerianos años 70, pues realmente ellos tomaron esa decisión de vestirse así y a partir de esa línea, todo lo que existía como en ese momento se comenzó a vestir así. Ya años 90 comienza a haber aquí otro movimiento, otra cosa. ¿Cómo toman ustedes esa decisión teniendo estas alternativas de tomar este traje pues tradicional español? Bueno, yo sí quisiera, perdón, Carlitos, precisamente como nosotros habíamos ido a La Vega años antes de que estos muchachos salieran del colegio, pues en la primera vez que fuimos a La Vega, yo tuve contacto de la Universidad Católica. Me acuerdo mucho que yo apenas los vi, quedé fascinado con el cuento del traje y cómo ellos hacían las cosas, porque si bien ya llevaban algunos años, no eran muchos los que tenían en este cuento. Entonces, entonces yo los vi y yo salí a correr a buscar a los muchachos. ¡Hey, caminen, vengan, miren esta tuna! Yo de qué más cosas. No me pararon bolas, ellos estaban, las niñas querían ver la tuna masculina de la Javeriana y los muchachos querían ver todas las niñas de colegio que habían ahí de esas tunitas, de las otras tunitas, ¿sí? Entonces, no me pararon ni 5 bolas en ese momento, ¿sí? Algunos alcanzaron a verlo y lo primero dijeron, ni loco me pongo eso, yo no me voy a vestir así. Se rieron, bueno, hicieron cualquier cantidad de cosas. Entonces, para esa fecha, hice el primer certamen de tunas o festival de tunas en el colegio y los invité. Y lo que hice fue, dentro de la programación, todo lo que ellos tuvieran dentro de la programación en un centro comercial o en alguna cosa, nosotros íbamos pegados. O sea, yo me pegué a ellos con la intención de que los vieran y los escucharan y empezaran a conocerlos, ¿no? Sí. Obviamente, pues con sus características, ya eran ellos universitarios, mayores, con sus cosas, con su forma de hablar y todo eso. Entonces, pues hubo a veces un poquitico de choque, pero también eran muy chistosos. Pericles fue un gran aliado en el asunto, porque Pericles, aparte de ser muy chistoso, se ganó la confianza de los muchachos y se metió todo eso en ese cuento, ¿no? Carlitos. Entonces, Carlitos, ahí, ¿cómo vio la cosa de la escogida de... Sí, no, realmente yo tengo que decir que lo que fue el primer año que estuvimos nosotros en La Vega en el 2001, nosotros íbamos cegados, o sea, cegados por empanadas y por lo que nos decía José, no, en realidad por la música. Nosotros lo único que queríamos era tocar guitarra en ese momento, queríamos viajar, pero sin pensar un poco en qué estábamos haciendo, en qué nos estábamos poniendo, si nos poníamos un pantalón, ¿por qué un pantalón? Si nos poníamos una capa, ¿por qué una capa? Era como simplemente póngase esto para pues, participar del grupo. Tanto así que inclusive ni siquiera nosotros éramos como tan partícipes de la música. Realmente nosotros no tocábamos bandolas, bandurrias, nada de eso, sino era como algunos tocábamos guitarra, yo tocaba el bajo, José apunteaba en la guitarra y las niñas cantaban. Esa era el combo. Ya obviamente después de ver eso, impactarnos por lo que vimos de tunas, inclusive en esa época compartimos mucho con algunas tunas mixtas,
Yo recuerdo una que era del Poder Judicial y en ese momento compartimos mucho con ellos. Luego el siguiente año estuvimos otra vez participando. Ya el siguiente año llegamos con la idea de, venga, vamos a hacer las cosas bien. Entonces no todos tienen beca, no todos tienen, porque empezamos como a entender un poco de ese tema de tradición. Sí. También viendo los instrumentos dijimos, no, venga, pandereta, necesitamos a alguien que toque pandereta. Lorenzo era así súper elástico y súper percusión, entonces pandereta, le metimos más cosas. Yo me conseguí una bandola, bueno, José consiguió una bandola y empecé yo a tocar bandola, las guitarras también. Entonces empezamos a ensayar y ya nos metimos en el mundo de la música. Pero sí, siguiendo con el mismo traje, como que nunca nos interesó eso. Y ahí, a partir de la relación que dice José con la católica, empezamos a verle como esa elegancia, como ese tema de tradición del traje, y dijimos, esto nos gusta mucho, sí, digamos que nos empezamos como a investigar más sobre el traje, sobre la historia, bueno, lo que encontrábamos por internet. Y ahí fue cuando dijimos, venga, nosotros lo que queremos hacer es una tuna muy tradicional, española, y muy tradicional, y para nosotros lo tradicional español también tenía que ver con el traje. Entonces ahí fue cuando empezamos a decir, venga, ya hay gente que usa este traje, hablemos con ellos, hablemos con la católica, y ahí es cuando, digamos, de alguna manera nos apadrinan algunos de la católica en el sentido de empezar a contarnos y a relacionarse con nosotros. Finalmente, en el 2003, en el último año, pues digamos que ya íbamos sabiendo que eso queríamos, y pues digamos que en el Festival de Tunas del 2003 fue donde digamos que ya tomamos como la decisión, o en el 2002 ya tomamos la decisión, tanto así que cuando nosotros nos graduamos del colegio, algunos ya habíamos mandado a hacer el traje con una de las mamás de nosotros, o sea, la mamá de Juanca era modista y nos hizo los trajes basados en un traje que nos prestó la católica. Y el día del grado de nosotros, debajo de la toga, algunos tenían ya el traje puesto, de la emoción y como de la idea de, venga, pongámonoslo, no importa que nadie nos vea. ¿Qué tal? Entonces fue como también esa parte como de algo diferente, algo súper tradicional en lo que veíamos, en lo que leíamos por internet, que nos llevó a eso. Y tanto así que, pues digamos que por eso fue la usanza del grehuesco, porque digamos que existe también la taleguilla. Entonces decidimos irnos con el grehuesco porque la católica siempre fue como nuestro referente. De Pero ahí, tanto así también, Sí. que en ese viaje final de año, digamos que cuando estuvimos en Perú y en Chile, nos acompañaron unos tunos católicos, Pericles y Ocho, aunque ellos iban en su cuento aparte, viajando también, compartimos muchos con ellos, y pues digamos que era como la emoción de vernos todos en mallas, de ponernos todos el traje, que por primera vez nos lo pusimos no en Colombia, nos lo pusimos por fuera de Colombia, o sea, y luego llegar a Colombia a Sí. ponérnoslo, salir hacia la calle, a que la gente dijera, esta gente está loca en Bucaramanga, o sea, dijera, esta gente se enloqueció poniéndose esto. sí, lo que dice Carlitos es muy cierto. Nosotros no usamos el traje aquí en Bucaramanga ni locos al comienzo, porque pues a todos nos daba como pena, como oso salir así. Y cuando llegamos de Chile, de toda esta experiencia con ellos, cuando nos reunimos por primera vez para hablar del asunto, nos pusimos como reto ir al centro comercial La Quinta, ¿sí? Que es aquí en Cabecera, en pleno sector Pupi de Bucaramanga, un viernes a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo de la alta sociedad está metido ahí, ¿sí? Tenemos Entonces, incluso colección de los apodos que nos dieron la primera vez que salimos. Teníamos Batman, Zorro, ¿qué más Harry fue que? Potter. Harry Potter. Eso Robin Hood, sí. fue una experiencia muy bonita. Y lo más chévere fue que, bueno, obviamente tuvimos el viaje internacional como experiencia para probar el terreno, a ver qué iba a pasar. Y pues allá era normal, entre comillas, ¿sí? O era pues mucho más común. Y cuando volvimos acá, entonces ya veníamos, pienso yo, mucho más seguros de qué queríamos, de cómo nos veíamos y cuál era el efecto que íbamos a tener, porque ya lo habíamos experimentado afuera. Sin embargo, pues la reacción fue pues diferente, ¿no? Y pues siempre tuvimos que vivir esa experiencia. De ese viaje, ¿cuántos No, quedaron después del viaje? Porque ustedes perdieron gente ahí al volver, ¿no? Sí, de eso realmente quedamos los fundadores 6, más, como 3 5. personas más.
O sea, de los que estábamos del colegio, porque digamos que Perdimos también ahí uno estuvo nomás, y bueno, las Sí. niñas, obviamente. Fue Turo el único que Turo. se perdió. Ah, no, y Nieder también. Sí, pero Nier alcanzó a estar con Pero nosotros. Pardillo, Nier sí. Sí, Nieder empezó. alcanzó a ser Pardillo. Y Barbie también Oh. alcanzó a ser pardillo de nosotros, pero como se iba a estudiar a Bogotá, pues entonces se decidió por la Universidad Católica como Tuna. Sí, nosotros inclusive ya cuando conocimos a Aru, cuando Aru empezó a ensayar con nosotros, y Gotsuki, nosotros ya usábamos el traje, ya estábamos dando serenatas, ya parchábamos en Bucaramanga, precisamente el parche que hicimos en el restaurante que menciona de los papás de Gotsuki fue, pues, digamos, parte de lo que hicimos para poder tener un lugar de ensayo, porque en ese momento no teníamos lugar de ensayo y terminamos ensayando en el restaurante. Entonces cantábamos ahí en el restaurante. Comíamos en el restaurante. Comíamos en el restaurante a cambio tomábamos vino en el restaurante a cambio de cantar ahí. Entonces ahí fue cuando Ay, hicimos, sí. pero nosotros ya Mira. usábamos el traje. Bucaramanga fue una plaza especial para el arraigo de la tuna porque el parche se corría muy fácil, el clima ayuda, ibas de restaurante en restaurante. La El gente clima no ayuda. estaba bueno, Se acostumbra uno. sí, pero andar en Bogotá en medio del aguacero, Ah, sí. eso a mí me enamoró. El tema del parche, yo no lo había vivido antes. Y parchar Bucaramanga fue genial. Ok. Y entonces ahora sí, dando otra vez como ese salto en el tiempo, entonces vamos a este festival o certamen que organiza Fósil y ahí viene el tema de cómo así que esto es a nombre de la universidad. ¿Ahí qué pasó? Pues mira, un poco antes, Sí. ya después del festivalito ruitoqueño que nos presentamos, que ya... Eso fue como en marzo o abril. Como marzo, sí. Del ¿Eso para qué año estamos hablando? 2004. Ya estamos 2004. 2004, perfecto. Ya después fuimos a La Vega. En La Vega se le pide como formalmente ese padrinazgo a la Católica. Ok. Y ahí es donde nos pardillan La Vega noche y día. Hicieron un gran esfuerzo nuestros padrinos en mantener contacto porque pues, no estaban en la misma ciudad que nosotros y estaban permanentemente mandando como comisiones a Bucaramanga a hacernos sufrir los fines de semana. Pasaba un mes, se iban y llegaban otros. Claro, digamos que el proceso fue a partir de mitad de año de La Vega. Lo que hicimos, como dice Aru, lo que hicimos fue volvernos Tuna Novata ahí. Ahí fuimos Tuna Novata, exacto. En esa Vega la estudiantina del colegio también estaba. Ya ellos por su lado y la Tuna Novata pues por el suyo. Ok. Entonces ya tenían doble representación Bucaramanga en esa Vega. Pues sí, José estaba llevando la Tuna, la estudiantina del colegio y pues también iba con nosotros. Ok. Y entonces ahí ya le piden formalmente entonces a la Católica, en esa época todavía era ingenieros de la Católica, que los apadrine, ¿sí? Entonces ya Y comienzan nosotros también éramos ingenieros de Que la UDES. apadrine esa tuna de ingeniería que no se sabía todavía de dónde iba a ser. Ok. Pero yo sí quiero, perdón, yo sí quiero comentar una cosa para contextualizar. Nosotros cuando nos presentamos en la universidad, que fue una gestión que hizo Camilo ante la UDES, frente a ese consejo académico con la recepción de pares de la universidad, y el rector nos permite utilizar el nombre, nosotros podemos ir al Festivalito Ruitoqueño de Música Colombiana, que es muy importante aquí en Bucaramanga. Podemos ir allá con el nombre de la Tuna de Ingeniería de la Universidad de Santander. ¿Sí? Tanto así que tenemos un diploma de participación con ese nombre. Entonces, para nosotros era muy importante el aval de la universidad y eso nos permitió dar esos pasos siguientes. Ya cuando vamos a La Vega, nos presentamos como la Tuna Novata de Ingeniería Universitaria de Santander. Qué nombre tan largo. Sí, o sea, no fue algo sino que les pusieran la espada ahí encima. Yo te denomino Tuna Novata de Ingeniería de la Universidad Pues de Santander. no fue así, pero realmente sí hubo un momento muy, muy lindo porque estábamos cantando ya la última canción
y la Católica se subió en ese momento a cantarla con nosotros. Sí. ¡Ay, súper Ellos estuvieron emocionante! detrás de nosotros. Se pararon detrás. Y fue como el momento en que nos dijeron, listo, ustedes van a hacer Tuna Novata y esperen a ver lo que les espera. No saben lo que esto significa. Sí. No, pero fue muy bonito ese momento y realmente cuando volvimos de Bucaramanga, ahí ya arrancamos el proceso de novatos. Obviamente nuestro proceso de novatos, como vas a saber, pues fue muy corto precisamente porque llevábamos ya prácticamente 2 años o más en un proceso de novatos, entre comillas, digamos que aprendiendo. Sí. Musicalmente ya estábamos con muchas cosas que ya habíamos aprendido. La teníamos muy clara, entonces digamos que el proceso obviamente fue más como que vinieran los tunos de la Católica, nos hablaran, nos acompañaran, nos pardillaran, entonces se iban turnando, como decía Aru. Ok. Sí, en ese proceso también se perdió gente, ¿no? Estaba Jerry, Jerry era abogado de la Santoto. Sí. Sí. Federico. Sí, perdimos. Sí, o sea, hubo gente que se fue y hubo gente que No, pero llegó. igual los procesos de Tuna siempre tienen eso, o sea, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Realmente eso requiere un talante específico para eso. No es que sea, para esto se necesita como una madera especial. Entonces no todo el mundo tiene la madera para esto, tiene madera para otra cosa, para cantar, para otras cosas distintas. Entonces estos procesos ahí sí es cierto, selección natural, en la Tuna siempre pues existen, ¿no? Claro, pero el desafío en ese momento, en el contexto Bucaramanga, que tiene como una influencia costeña muy fuerte en la actual Bucaramanga. Sí. El folclore siempre ha estado, pero la parte musical vallenata está ahí. Empezar a vender la idea dentro de las universidades a la gente era el siguiente desafío. O sea, había una base. Sí. Y ahora, ¿cómo traemos más gente para darle más cuerpo a eso y futuro, ¿no? Claro. Sí, porque además musicalmente hablando, nosotros ya habíamos vendido muy bien la Tuna, o sea, la música de Tuna en Bucaramanga. Sí. Realmente nosotros llevamos ya 2 años mínimo haciendo, dando serenatas. Entonces, con música de Tuna, no vallenato ni nada de esas cosas. Música de Tuna, no, nada. O sea, y la música de Tuna, o sea, nosotros ya teníamos contactos, nuestros clientes de Estudiantina o Tuna de Claveriana se volvieron nuestros clientes de la Tuna Novata y la Tuna Universitaria después. Ok. Entonces, digamos que esa misma gente nos contrataba para serenatas y todo, entonces nos movíamos mucho, o sea, nosotros teníamos muchas serenatas. A nivel público era muy bueno. A nivel de universidad. Encantar a adolescentes o... sí, ahí ya vamos como el tema de la perdurabilidad que está en que ingrese gente nueva. Entonces, pero me están ahí barajando el cuento de cuando se organizó ese fue festival, certamen, ¿qué fue lo que se organizó en ese momento? Un festival, ¿no? Sí, eso fue un festival. Eso fue en diciembre de ese año, o sea, del 2004. Sí, hasta ese momento eran festivales organizados por la Tuna, por nosotros como novatos, y en eso nos inauguramos, ¿no? Quiero decir una cosa muy importante que vale la pena. Camilo comentaba que al comienzo como que la universidad no tomó mucho interés, como que sí, bueno, chévere, pero no más. Pero en un momento determinado ellos hicieron algo que nosotros no nos dimos cuenta en el momento, y es que nos citaron a la universidad para ir a cantar. Nosotros subimos, creímos que íbamos a un evento particular en la universidad, y realmente toda la junta directiva de la universidad organizó el evento para darnos a nosotros un escudito en plata de la universidad, y nos obsequiaron ese escudo en plata. Está bonito. Después, poco tiempo después, nos enteramos que ese escudo solamente se lo daban a los egresados de la universidad en el momento del grado, y eso fue prácticamente como la consolidación de parte de ellos como directivos a que la Tuna pertenecía a la Universidad de Santander. Nosotros no caímos en cuenta en eso, nosotros pues, nos están regalando un pin y listo, y chao, no más. A mí Pericles me hizo caer en cuenta mucho en eso, ¿no? Que dijo, mire, la universidad lo que está haciendo es reconociéndolos en este momento
como parte de la universidad, porque como lo decía Carlitos, muchos de los integrantes no eran estudiantes de la UDES, ¿sí? Ok, Solamente Camilo y Gotsuki eran estudiantes de la universidad, el resto no tenía ningún nexo con la UDES. ok, Entonces, listo. este evento se empieza a organizar incluso desde mucho antes. José empieza a trabajar estos eventos desde enero para hacerlos en diciembre. Y cuando se empiezan a buscar los patrocinios y todas esas cosas, ese fue mi último semestre en la universidad y el rector me mandó a llamar. Me dijo, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Que el centro comercial me está diciendo que les entregó a ustedes no sé cuánta plata. ¿Ustedes por qué están pidiendo plata a nombre de la universidad? Y yo, a nombre de la universidad no, a nombre de la Tuna. Entonces, ahí como que empezó esto hay que Esto es grande y esto es reglamentarlo, diferente, sí. hay que establecerlo y hay que sentarnos con ellos a hablar de cómo va a ser esto. Con la ayuda del ingeniero Guillermo y con conversaciones que tuvimos con el rector en su momento, concluimos con José y con la junta de la Tuna que teníamos en ese momento, que había que hacer como un hito con las directivas e incluso firmar un documento Ok, donde se reconociera a la Tuna como parte de la universidad, pero a su vez su independencia como institución, no solo de estudiantes, sino también de los mismos egresados. ok. Entonces se hizo un cóctel en la sede de la Tuna, para que no fue en la universidad, fue en la sede de la Tuna. Fue el rector, fue el decano, en este momento no recuerdo qué más, pero había más el secretario general de la universidad, el doctor José Astur Rangel. También estuvieron Ana Francisca Martínez Quintero, que después fue directora de bienestar de la universidad, la ingeniera Gladys Lizarazo. Bueno, fueron varios personajes así como importantes en la UDES. Y ahí como que empieza a establecerse el vínculo con la universidad de que nosotros somos parte de ella y que ellos también nos consideren suyos, ¿no? Y que respetan igual su autonomía para ciertas cosas, aunque tengan ese nexo con la universidad, que eso es súper importante, ¿no? Claro. Para ese momento ya teníamos otros pardillos de la universidad, ¿no, José? Sí, claro. Sí. Estaba Delfo, ya estaba Mo, ya estaba... Ya había gente de la universidad. ¿Cómo consiguieron esas personas de la universidad? Pues presentándonos. José usó la misma estrategia de las empanadas. Pero bueno, ya no eran empanadas, ya eran pizza, ya. Ya contábamos historias de viajes. Digamos, hicimos presentaciones para cuando era la inducción de los estudiantes, ¿verdad? Entonces ahí pues hacíamos pues el show, contábamos, también ofrecíamos que cómo era esto, que no importa, o sea, si tienen talento musical excelente y si no, lo importante era tener ganas, ¿sí? Y cuando pues había la oportunidad de hablar con una persona que viniera o bien a nuestra sede para compartir o una presentación como invitados, entonces ellos veían la interacción, veían la hermandad, veían esa cohesión que hay en el grupo. Y al mismo tiempo, pues también teníamos fotos de las experiencias que habíamos vivido, de los viajes, de los premios. Sí, es que ya teníamos las reinas, grande, entre comillas. La sede jugó un papel súper importante porque quedaba fuera de la universidad, a 2 cuadras o a 1 cuadra del paradero del bus que bajaba a los estudiantes de la universidad. Sí. Entonces, así no... Y era una zona estratégica. Ajá. Esa sede fue un local de mi mamá que mi mamá no lo había podido arrendar y nos lo arrendó a nosotros. No lo regaló a nosotros. Lo volvimos. Eso fue una donación. Una donación, sí. Y luego se volvió, ese local se volvió una casa. Lo volvimos, José, obviamente en toda su experiencia, cogió, hizo una casa por dentro prácticamente, le puso una cocina. Bueno, mejor dicho, eso fue increíble. Qué lástima que se fue Olafo porque él se encargó, nos dio la oportunidad de tener que cambiar toda la instalación eléctrica de la sede, tratando de arreglar un ventilador.
Pero sí, yo creo que ayudó muchísimo la sede también porque era un espacio que se veía, teníamos televisor, teníamos, yo no me acuerdo si teníamos como para jugar también videojuegos, pero teníamos un Equipo de espacio sonido para para estudiar, teníamos camas hacer para los música. que no podían quedarse, por alguna razón no se podían quedar o ir a la casa. Porque vivía muy lejos de Sí. la universidad, sí. Entonces, Que no les pasaba el eso bus ayudó ya. muchísimo, ayudó muchísimo. Entonces ahí se empezó a gestar la vivencia universitaria Sí. de los integrantes de la Tuna, de salir de clase, me voy a la sede a estudiar, me llevo un amigo que no es de la Tuna para que conozca la Tuna y Sí. empieza como a hacer ruido y empieza a Sí. cambiar también un poco la forma en que los estudiantes de la universidad nos ven. Ok. Entonces dicen, esto se ve chévere, esta gente Sí. parrandea rico, los conocen, la universidad los quiere, Y fuera entre de ellos eso se quieren y se cuidan. y andan juntos para arriba y para abajo y no solamente se reúnen a cantar, sino que se van a jugar fútbol el fin de semana y van a la casa del uno a almorzar un día y el otro día están desayunando en la casa del otro. Se empieza a gestar esa vivencia universitaria que era como la mayor preocupación, al menos la mía en ese momento, que era mi último semestre de universidad, que se lograra encajar en la universidad para que pudiera perdurar. Y entonces ya para ese diciembre, ya ¿cuántos, ustedes cómo los denominaron? Porque con toda esta influencia que tenían de todo, ¿cómo les decían? Bultos, novatos, pardillos. No, éramos todos Pardillos. todos. Todos Y eran todos pardillos. también, todos. También fueron pardillos siempre. Ok, Siempre. listo. ¿Y cuántos tenían para ese diciembre cuando ya se hizo como el festival? Éramos como Uy. 12. Un Como poquito unos- más, no, un poquito como unos más, 15 Camilo. éramos. Muchísimos. Sí. Como unos 15, inclusive yo creo que alcanzamos a hacer 20 en ese momento para el festival. Uy, No, súper. Sí. Yo recuerdo que la fila, Aquí, cuando estábamos en la universidad, la fila de gente era larguísima. Éramos muchos. Pero bueno, no, yo creo que por ahí unas 15 personas. Ok. Ah, bueno, ahí hay una foto. ahí están las becas. Ok. Es el grupo fundador. Ahí Éramos faltan más de algunos, 10 ¿no? y Ahí éramos faltan menos de algunos. 20. Sí, ahí están solo las becas y están, pues, hay dos partidos, están Cortés y Nida. Pero yo recuerdo que éramos menos de 20 y éramos más de 10, obvio. Ok. Y Listo. digamos que ahí faltan como unos dos o tres pardillos más, digamos que Ok. Ahí no está éramos- Federico, no en está ese momento Gotsuki. estábamos todos. No está todos- Milhouse. Pero en esa No foto es- ya están con beca. Sí, es que digamos que esa foto Eso es como el día después, siguiente. o al día siguiente. Sí. Sí, al día siguiente, sí. Déjeme ver la fotografía, Camilo, qué pena. Creo que es al A día ver, siguiente. espéreme. Porque no Esto recuerdo la- fue la emoción de No, todos, sí, esa es la beca, de la ir a la primera beca. universidad a sí. tomarnos las fotos. No, eso no Bueno, es el desde día que- siguiente, eso es como unos meses después, Ok. ya el otro Un año mes siguiente. después. Sí, sí, Pero sí, esa sí. es la beca morada. Sí, Sí, claro. pero esa fue como la foto oficial que dijimos, bueno, vamos a tomarnos unas fotos oficiales, vamos Sí, a la tomamos universidad. varias fotos en Sí, la universidad. para esa hubo baño. Para esa hubo baño. El día siguiente no hubiéramos podido tomarnos esa foto. No, tengo más, lo que pasa es que me da miedo buscarlas. No sé con qué me vayan a encontrar. Búsquelas y Sí. no nos muestre. Yo a Guiomar le pasé varias fotografías por ahí de Sí. las que teníamos en el drive. Y creo que ahí aparecen algunas fotografías incluso del bautizo, porque está Guasón sonriendo. No quiero describir la sonrisa de mi padrino. Malévolamente. Sí. Ese bautizo fue en ese festival, o sea, fue en diciembre de ese año. Ah, Para ok. redondear la idea. Sí, para redondear la idea sin entrar en detalles, no, hay que arruinar las sorpresas de las generaciones futuras. Entonces, eso hay que dejarle su toque de misterio. Entonces, ustedes como anfitriones, ¿a quiénes deciden invitar? ¿Cómo se organiza este primer como festival de tunas de la UDES? ¿Cómo se hace como todo ese, cómo deciden a quién invitan, quiénes van, cuántas tunas van? Pues el cuántas tunas van va de acuerdo primero al presupuesto, que fue un conflicto fuerte con la universidad, como lo decía Camilo, porque ellos pensaban que pues estábamos ganando dinero a costillas del nombre de la UDES, ¿no? Sí. Y pues realmente el dinero a duras penas sufragaba los gastos básicos de
de hacer este encuentro, ¿no? Fue bastante Sí. complicado. Aparte de eso, creo que hubo un rubro muy grande en ese primer festival que hacemos ya universitario, porque la Tuna de la Universidad Católica nos pide como matrícula que les demos una botella de vino a ellos como matrícula de la Tuna. Eso es una tradición entre nosotros. Y nosotros entendimos mal el mensaje y creímos que cada uno debería darle una botella a cada uno de los padrinos. ¡Ay! Entonces, si somos 18 o 15 novatos, ¿sí? Sí. Y ellos son otros 15, pues cada uno le daba 15 botellas de vino, pues una botella, pero A cada multiplicada uno. por 15, ¿sí? Sí. Y así, entonces la recolección de botellas de vino de parte de ellos fue tan impresionante, ¿sí? Que Ahí estamos parte de de un... novatos. Que se que la parte- llevaron para su casa para una ocasión especial. Ahí estamos de novatos en La Vega. Ah, ok. que parte del rubro de ese festival se fue en vino para ellos, ¿sí? Y eso fue impresionante porque les tocó empezar a repartirle vino a todo el mundo que pudieran encontrarse por ahí. Y Ya aparte no de les eso, cabía. Sí. tuvimos el patrocinio de una empresa de licores de aquí, Bucaramanga, que nos regaló unos Tetra Pak parecidos a las cajitas de jugo Hit, ¿sí? Pequeños. Pero nos regaló como 8 cajas de esas llenas de cajitas de Tetra Pak. Entonces, aparte de eso, cada quien tenía su porción personal de Tetra Pak de aguardiente. Eso fue absurdamente loco. Nada más se coge la cabeza de recordarlo. Y entonces, ¿cuántas tunas fueron a ese primer festival? Participaron la Tuna de la Universidad Católica, la Tuna en ese De la momento SAP. todavía todavía la nacional no estaba muy clara. EAN. La ESAP, la EAN, estuvieron las Javerianas, ¿sí? Ustedes estuvieron en ese certamen. Creo que los de la Tuna masculina de la Javeriana pudieron estar, no me acuerdo muy bien. Sí, estuvieron. Estuvieron siempre bastantes. Mire, esa era la sede que teníamos. Pase la foto anterior, Sí, Camilito. esa fue la reunión que hicimos. Era nuestro cancionero. Sí, esa Eso era la sede. fue en la universidad. Sí, esa fue la reunión de que ellos hablan. Fue una construcción hecha a punta de madera, cegueta, tornillos, clavos. Y serenatas, y muchas Sí, discusiones. muchas serenatas. La mesa es un tambor de esos de cableado eléctrico. Sí. Y los documentos que tienen ahí era como una especie de presentación formal de lo que era la Tuna, lo que podía ser la Tuna, y fue firmada por el rector de ese momento y por el ingeniero Guillermo Beltrán como decano de la Facultad de Ingenierías, y por Mancho, que ya se nos salió de la reunión por cuestión de trabajo, como presidente de la Tuna en ese momento. Ah, Pollo Loco estaba ahí. Ese documento lo redactó prácticamente Camilo Ardila, donde se pasaba una bitácora que era más o menos lo que se había hecho, las participaciones que teníamos, como explicarles a ellos qué era el parche, qué era la Tuna, cómo era el cuento, y que ellos firmaban de alguna manera una especie de acta de independencia de la Tuna frente a la universidad, para que la Tuna pudiera hacer cosas y no solamente depender si la universidad daba o no daba permiso a las cosas. Eso sucedió porque Chucho, que también es de Pasto, tuvo la oportunidad de decirnos que fuéramos al Festival de Blancos y Negros. Empezamos a hacer la gestión ante la universidad para la posibilidad de un bus y la universidad lo negó, ¿no? Y a raíz de esa negativa fue todo ese momento en donde Camilo empezó a decir, bueno, vamos a hacer un documento para que la universidad no se pueda meter en las decisiones, por así algo, de la Tuna, ¿sí? Ahí están los javerianos. Que compartamos las cosas, ¿no? Ay, claro, mira todas estas fotos tan lindas de ese festival. Sí, que si la universidad de pronto no los ayuda, de todos modos ustedes pudieran participar, así sea que ustedes consiguieran los recursos para ir. Pues, sí, la mayor preocupación era pensar en el futuro, porque podíamos llegar a acuerdos verbales con las directivas del momento que podían no respetarse
porque llega gente nueva que no conoce, que Y no entiende, siempre que la no gente sabe. de bienestar es nueva y no sabe nada, muchas veces no saben de las cosas de las tunas y todo, y entonces llegan con otras ideas raras en su cabeza, y entonces toca volver a echar todo el cuento y pues obviamente a veces hay universidades que sienten de pronto que esto es como esa autonomía que como así que llevan el nombre de la universidad y funcionan por allá solos sin nosotros. Entonces, no en todas las universidades es igual, pero siempre el tema de los cambios de las personas en las universidades generan a veces traumatismos para las tunas, ¿no? Claro. Ay, entonces, digamos que aquí ya en este punto donde ya cuántos años entonces cumplió ya la tuna de la UDES. Este año cumplimos 16 años. Ok, ¿y cuándo se hace por parte de la Católica ese nombramiento ya como la becada? ¿Para cuándo se hace eso? Precisamente en diciembre, el En 12 ese de diciembre, diciembre. en el festival, en el festival que hicimos, eso creo que fue 11, 12 y 13 de diciembre que se hizo el festival. Eso es en la Javeriana. No. Sí, eso fue, eso casualmente es... Yo esa parte la reconozco. Eso casualmente fue un tiempo después que viajamos y estuvimos en la Javeriana cantando. Okay. Pero sí, fue en el Festival de Tunas en ese año, el 12 de diciembre, el nombramiento. Digamos que ahorita mirando hacia atrás, ¿ustedes qué creen que les aportó en su formación el haber conocido y participado en este tema de las tunas? No quiere. Listo. Carlitos, entonces para ti, como respecto a otras personas, porque tú has trabajado ya pues en la experiencia laboral y todo, has estado con otras personas, ¿qué sientes que la tuna le aportó a esa formación tuya? Bueno, yo creo que mucho. Yo creo que parte de mi formación profesional, digamos que estuvo muy como de la mano de la tuna, empezando porque, digamos que parte también yo estuve estudiando en la Javeriana un año, pues digamos que durante toda mi etapa universitaria estuve en la tuna. Yo cuando entré a la tuna de la universitaria, por decirlo así, pues estaba buscando universidad. Entonces, todo ese proceso también fue muy valioso. Me ayudó muchísimo, digamos que como crecimiento profesional en cuanto a la disciplina, también un poco lo que tiene uno que tener en su vida, las relaciones personales, muchísimo. Es fundamental, digamos que este proceso ha sido fundamental para mi vida, en las relaciones personales, mis amigos, digamos, mis amigos más importantes, pues no solamente son del colegio, sino son de la tuna. Entonces es un cariño y una hermandad muy linda, porque no se formó solamente la hermandad de la tuna, de las personas que entraron a la tuna, sino se continuó la hermandad de amistad de colegio. Entonces eso fue algo que me ha dejado la tuna. Excelentes personas, excelentes amigos que tengo no solamente en Bucaramanga, sino alrededor del mundo y aquí en Bogotá. Digamos que también en Bogotá yo pude vivir la tuna católica. Digamos que yo puedo decir en este momento que la mitad de mi vivencia de la tuna fue UDES y la mitad de mi vivencia hasta el momento fue católica. Con los padrinos. Sí, con los padrinos. Entonces también fue muy bonito poder apoyar y poder aportar mucho a la tuna de la Universidad Católica y compartir con ellos. Y aprendí de grandes personas porque, digamos, el proceso de la UDES era un proceso que todos éramos a la par. O sea, digamos que, bueno, aparte de José, pero también, digamos que todos vivíamos como la misma época, el mismo momento. Y llegar a la católica es como aprender de gente que, digamos, que ya llevaba mucho más tiempo, que ya se había graduado en la universidad, y también otras personas. Entonces yo creo que esa parte de vivencia y de aprendizaje de las personas y de compartir con otras personas y tener relacionamiento es muy importante. Me aportó muchísimo a mi vida. Súper. Bueno, sí. Chuchito ya está conectado. Ya. Aquí estoy. ¿Ya me oyen? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces, ¿en qué me aportó? Pues primero yo nací con la condición de ser hijito único.
Entonces, eso digamos que tuvo unas consecuencias en mi formación y en mi manera de entender qué era el convivir y el compartir. Hijo único y pocha. Entonces, digamos que al tener la oportunidad de estar en la tuna, de compartir y de entender qué era eso fue un gran cambio en mi vida, ¿sí? Entonces, digamos, ya pasar de entender de que lo que es mío, yo lo compro para mí o lo tengo para mí, es realmente para poder compartirlo, porque si no, pues no, o sea, disfrutar uno solito, termina uno muriéndose en la soledad. Y el poder compartir con mis hermanos, poder entenderlos, conocerlos y que me acogieran fue un gran cambio en mi vida. Pues no tener hermanos de sangre, obviamente. Claro, es tener unos Sí. hermanos en otro momento de la vida. Sí, exacto. Aparte de eso, digamos que en mi vida profesional, pues yo llegué allá engatusado por el viejo. Por las En una banda empanadas, de por rock, las empanadas. en una banda de rock y empanadas, y entonces luego conocí a Carlitos y conocí el bajo, me enamoré del bajo, les hice comprar un contrabajo, me puse a tocar contrabajo, empecé en la universidad a tocar contrabajo y me vine acá a hacer mi maestría en interpretación de contrabajo. Entonces, toda mi elección de mi instrumento, de mi carrera, viene desde allá. Entonces, o sea, ha sido más grande la influencia, ¿no? Claro. Y pues el haber tenido la oportunidad de compartir, de entender otras maneras de pensar, de entender que el pardillaje, aparte pues de ser una experiencia que le muestra a uno sus debilidades y que hace que construya sobre esas debilidades para volverse mejor, también le enseña a uno cosas que son importantes para la vida en cuanto a la vida profesional, en cuanto a que hay que sobreponerse, de que hay que tener una determinación y que a partir de la disciplina pues se logran muchas cosas. Entonces eso ha sido absolutamente fundamental en mi vida y es algo pues que yo se lo debo a la tuna y a mis hermanos. Ay, tan lindo, Chucho, muchas gracias. Imagínate tomar la determinación del instrumento, por ejemplo, al que te ibas a dedicar en el tema de la música, que nazca precisamente con el tema de la tuna, de alguna forma pues influyó un montón. Sí, exacto. Y Aaron, con ese gustico pues por la tuna que le dio la tuna javeriana y esta evolución, ¿qué le ha dado la tuna a tu vida? Pues de entrada muchos amigos, ¿no? La posibilidad de relacionarse con gente de todo tipo, con diferentes skills, ¿cómo se dice? Talentos, personalidades. Como dice Chucho, yo no fui hijo único, tuve la fortuna de ser hermano mayor, pero pues salir uno de su casa, hacer parte de algo más grande que lo va llevando a uno y a lo que uno se tiene que adaptar, a aprender a entenderse con pensamientos diferentes, sobre todo en un momento donde se están empezando a gestar las líneas por las que se va a mover la tuna. Hubo muchas fricciones, muchas discusiones, muchas cosas que acordar y las personalidades pues eran distintas. La mayoría de estos chinos pues recién salidos del colegio, José mayor que yo terminando mi universidad, y ir uno aprendiendo cómo comunicarse y resolver conflictos para poder obtener el resultado y ser productivos. Yo creo que es la enseñanza más grande que deja la tuna, al menos en mi experiencia. En cuanto al gusto pues, de la música, que es no nos alcanza la vida para desarrollarlo. Para seguir disfrutando de la música. ¿No? Claro que sí. Y Fósil, tú que ahora eres, pues digamos que sigues con este tema dentro de la universidad, ¿por qué vale la pena darle continuidad a las tunas en el ambiente universitario? Digamos que hoy en día que tenemos millennials, centennial, digamos que tantos gustos como tan diversos, gente como tan autónoma, que a veces no le gusta como de pronto, Mauricio, ¿tú por qué crees que valdría la pena seguir conservando una institución como la tuna al interior de cada universidad? A ver, Guiomi, yo por cosas de la vida me encontré con la docencia
sin ser docente, porque de eso adolezco absolutamente de todo conocimiento. Lo que he aprendido a través de todos estos años, tanto en el colegio y en las universidades y en los centros de educación donde he trabajado, me ha dado una serie de argumentos para defender mucho la tuna, ¿sí? Primero que todo, en cuanto al desarrollo de las habilidades sociales de quienes van integrando la tuna. Encontramos muchachos tímidos, muchachos que de pronto se les traba la lengua al hablar, muchachos que no son capaces de hacer algo porque les da pena, bueno, tantas cosas así. Y en el desarrollo profesional se ha visto un crecimiento muy interesante, tanto así que muchas de esas habilidades sociales que se van adquiriendo a través de este ejercicio de la tuna, pues terminan funcionando para la vida cotidiana. Entonces, eso como un elemento impresionantemente bueno. Por otro lado, el hecho de tener una serie de valores interesantes, como el sentido de pertenencia frente a la universidad, como el querer respetar los símbolos que tiene la UDES, como su bandera, su escudo, el aprender a conocerlos, tanto que es parte de la formación de los muchachos que van entrando, que les exigimos que tienen que saber hablar de sus símbolos, de sus cosas, de su universidad, el hecho de incluso redactar una sencilla carta, ¿no? Entonces nosotros a todos los aspirantes, cuando quieren ser pardillos, les exigimos que hagan una carta y en la carta tienen que plasmar por qué quieren entrar a la tuna. Y cuando entregan esa carta, muchos hablan de que la música, todo eso, y entonces nosotros les rebatimos y les decimos, bueno, si la música, entonces ¿por qué no escoge otro grupo? A tantos grupos musicales que hay en la universidad, ¿por qué la tuna? Sí. Entonces empezamos a hacer una serie de cosas y entonces creo que las herramientas pedagógicas que da son excelentes. Son muchachos que se desviven a cambio de un pedacito de tela con el escudo de la universidad. Son capaces de hacer un montón de cosas. En el desarrollo de ellos a manera académica, pues nosotros hemos logrado que la universidad nos conceda descuentos en los semestres en la parte económica. Y la exigencia pues también es primero cumplir con los requisitos que pone la universidad, pero aparte de eso cumplir con la tuna. Entonces algo interesante porque considero yo que en otros grupos musicales de la universidad o grupos artísticos, la condición termina cuando se acaba el semestre académico. Y de ahí para allá ya no tiene ninguna responsabilidad con ese grupo. Nosotros, por el contrario, seguimos en ese plan y sigo insistiendo. Lo hacen ya por puro y físico amor a ese sentimiento que se despierta a través de la tuna. Claro. Entonces, pues digamos que esta es como una primera etapa. Sé que tienen muchas más historias que contar, pero la idea es que hay que dejar para contar en otro momento. Gracias por las madrugadas, trasnochadas. De verdad ha sido un gusto haberlos visto pues como desde sus comienzos, haberlos tenido en el Festival de la Javeriana en varias ocasiones. Haber visto como ese impacto que tenían ustedes en ese momento con esa como juventud y toda esa gana que se notaba que le tenían al tema de la tuna y esa energía con la que se subían al escenario, que de verdad daba pues como mucho gusto en ese comienzo verlos y como ese disfrute del estar en la tuna de verdad se les notó. Y yo creo que por eso pues han logrado como mantenerse y ojalá pues pueda ser una tuna que cumpla muchos años más. Ojalá podamos estar celebrando sus 25, 50, bueno, para los 100 ya no estaremos ninguno, pero por lo menos que podamos. Seguro que José sí. Sí. Entonces, de verdad, darles las gracias por este tiempo pues, que nos han compartido de ese detrás de cámaras, porque sé que muchas personas no conocían todos estos antecedentes de cómo fue que se llegó a ese grupo tan consolidado en ese primer momento de la tuna de la UDES, que no fue algo que mágicamente sucedió, sino que fueron como la suma de muchos factores que se venían gestando en esto. Pues muchas gracias a ti gracias. por el espacio, ¿no? Y de paso, por darnos la oportunidad de recordar, de sentarnos a pensar en todo lo que fue y volverlo a disfrutar mientras lo recordamos. Muchas gracias.
No, y muchas gracias, Iomi, por ese trabajo tan bonito que están realizando. Yo creo que a nosotros también nos va a servir mucho como tener presente, digamos, documentado esa historia, ¿no? De alguna manera es parte que a veces uno no lo hace como Tuna y es supremamente importante para compartirlo a futuras generaciones o que José lo comparta a las futuras generaciones. Y muchas gracias por la invitación, realmente fue muy, muy agradable este espacio para recordar tantas cosas tan bonitas. Ay, tan lindo, no, qué alegría. Iomi, muchísimas gracias por este espacio. Excelente conductora de esta clase de habilidades, sí, de programas, sí. Esto, deberías dedicarte de lleno al asunto. Muchísimas gracias por la invitación. Y quiero también agradecer a Camilo, a Chucho, a Carlitos, a Mancho, que alcanzó a estar un poquito conectado con nosotros, el hecho de tomarse muy en serio este asunto, porque llevamos hablando de esto más de 3 meses más o menos, ¿cierto, Gomi? Sí, así es. Entonces, pues nuevamente darles las gracias y súper que puedan tener como documentado esto, porque para conocer su historia y todo, es parte de lo que le genera como ese arraigo, pues tanto con la universidad como con esa institución a la que uno pertenece. Entonces, de verdad, mil gracias y no, ya hay que seguir es con la siguiente parte de la historia que también sé que es buenísima. Sí, súper. Para que no la cuente.